Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Aquí comienza Las Glorias de María, texto de San Alfonso María de Ligorio. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, que vamos a comenzar con Esperanza de María. María, Madre de la Esperanza. De la fe nace la esperanza. Por esto Dios nos ilumina con la fe para el conocimiento de su bondad y de sus promesas, para que nos animemos por la esperanza a desear poseerlas. Siendo así que María tuvo la virtud de la fe en grado excelente, tuvo también la virtud de la esperanza en grado sumo, la cual le hacía proclamar con David: Mas para mí mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor. María es la fiel esposa del Divino Espíritu de la que se dijo: ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Porque, comenta el Grino, despegada siempre de las aficiones del mundo tenido por ella como un desierto, y no confiando desordenadamente en las criaturas ni en los méritos propios, apoyada del todo en la divina gracia en la que sólo confiaba, avanzó siempre en el amor de su Dios. María confió en Dios a toda prueba. Bien demostró la Santísima Virgen cuán grande era su confianza en Dios, cuando próxima al parto se vio despachada en Belén aún en las posadas más pobres, y reducida a dar a luz en un establo. Y lo reclinó en un pesebre porque no había para ellos lugar en la posada. María no tuvo una palabra de queja, sino que del todo abandonada en Dios, confió en que Él la asistiría en aquella necesidad. También la Madre de Dios dejó entrever cómo confiaba en Dios, cuando, avisada por San José que tenían que huir de Egipto, aquella misma noche emprendió un viaje tan largo y a país extranjero y desconocido, sin provisiones, sin dinero, sin otra compañía más que la de San José y el niño, el cual, levantándose, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, como dice en Mateos 2:14. Mucho después María demostró su confianza cuando pidió al Hijo la gracia del vino para los esposos de Caná. Después de decirle: no tienen vino, y oír que Jesús le decía: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Ella, confiando en su divina bondad, dijo a los criados de la casa que hicieran lo que les dijera su hijo, segura de que la gracia estaba concedida. Haced lo que él os diga, dice en Juan 2:4. Y así fue, porque Jesús hizo llenar las tinajas de agua y las convirtió en vino. María, modelo de esperanza. Aprendamos de María a confiar como es debido, sobre todo en el gran negocio de nuestra eterna salvación, en la que, si bien es cierto que se necesita de nuestra cooperación, sin embargo, debemos esperar solo de Dios la gracia para conseguirla. Desconfiemos de nuestras pobres fuerzas diciendo cada uno con el apóstol: todo lo puedo en aquel que me conforta. Señora mía Santísima, de ti me dice el eclesiástico que eres la madre de la esperanza. De ti me dice la Iglesia que eres la misma esperanza. Esperanza nuestra, salve. ¿Qué otra esperanza voy a buscar? Tú, después de Jesús, eres toda mi esperanza. Así te llamaba San Bernardo, y así te quiero llamar también yo, toda la razón de mi esperanza, y te diré siempre con San Buenaventura: salvación de los que te invocan, sálvame.
castidad de María. María, reina de las vírgenes. Después de la caída de Adán, habiéndose revelado los sentidos contra la razón, la virtud de la castidad es para los hombres muy difícil de practicar. Entre todas las luchas, dice San Agustín, las más duras son las batallas de la castidad, en las que la lucha es diaria y rara la victoria. Pero sea siempre alabado el Señor que nos ha dado en María un excelente ejemplar de esta virtud. Con razón, dice San Alberto Magno, se llama Virgen a la Virgen, porque ella, ofreciendo su virginidad a Dios, la primera, sin consejo ni ejemplo de nadie, se lo ha dado a todas las vírgenes que le han imitado. Como predijo David: toda espléndida, la hija del rey, va dentro con vestidos de oro recamados. Vírgenes con ella, compañeras suyas, donde él son introducidas. Salmo 44, 14, 15. Sin consejo de otros y sin ejemplo que imitar. Dice San Bernardo: oh Virgen, ¿quién te enseñó a agradar a Dios y a llevar en la tierra vida de ángeles? Para esto, dice Sofronio, se eligió Dios por madre a esta purísima Virgen, para que fuera ejemplo de castidad para todos. Por eso la llama San Ambrosio la portaestandarte de la virginidad. Por razón de esta pureza fue también llamada la Virgen María por el Espíritu Santo, bella como la paloma. Hermosas son tus mejillas como de paloma. Paloma purísima María. Por eso se dijo también de ella: como lirio entre espinas, así es mi amada entre las mozas. Advierte Dionisio Cartujano que ella fue llamada lirio sobre espinas, porque las demás vírgenes fueron espinas, o para sí o para los demás, pero la Virgen no lo fue ni para sí ni para nadie, porque con solo verla infundía en todos pensamientos y sentimientos de pureza. La hermosura de la Virgen, dijo Santo Tomás, animaba a la castidad a quienes la contemplaban. San José, afirma San Jerónimo, se mantuvo virgen por ser el esposo de María. Contra el hereje Elvidio, que negaba la virginidad de María, escribió el santo: tú afirmas que María no permaneció virgen, y yo por el contrario, te digo que San José fue virgen gracias a María. María, modelo de castidad. La Virgen le preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. E ilustrada por el ángel, respondió: hágase en mí según tu palabra, significando que daba su consentimiento al ángel, que le había asegurado que debía ser madre solo por obra del Espíritu Santo. Dice San Ambrosio: el que guarda la castidad es un ángel, el que la pierde es un demonio. Los que son castos se hacen ángeles. Ya lo dijo el Señor: serán como ángeles de Dios. Pero los deshonestos se hacen odiosos a Dios como los demonios. Decía San Remigio que la mayor parte de los adultos se pierden por impuros. Es rara la victoria sobre este vicio, como ya vimos al principio, según dijo San Agustín. Pero, ¿por qué es rara esa victoria? Porque no se ponen los medios para vencer. María nos muestra los medios para ser castos. 3 son esos medios, como dicen los maestros espirituales como San Bernardino: el ayuno, la fuga de las ocasiones y la oración. Por ayuno se entiende la mortificación, sobre todo de los ojos y de la gula. María Santísima, aunque llena de gracias, tenía que ser mortificada en las miradas sin fijar los ojos en nadie, de modo que era la admiración de todos desde su tierna infancia. Toda su vida fue mortificada en el comer. Afirma San Buenaventura que no hubiera acumulado tanta gracia si no hubiera sido morigerada en los alimentos, pues no se compaginan la gracia y la gula.
En suma, María fue mortificada en todo. El segundo medio es la fuga de las ocasiones. El que evita los lazos andará seguro. Decía por esto San Felipe Neri: en la guerra de los sentidos vencen los cobardes, es decir, los que huyen de la ocasión. María rehuía cuanto era posible ser vista por los hombres. Eso parece deducirse también de lo que dice San Lucas: marchó aprisa a la montaña. El tercer medio es la oración. Pero comprendiendo que no podía poseer la sabiduría si Dios no me la daba, recurrí al Señor y le pedí. Reveló la Santísima Virgen a Santa Isabel, benedictina, que no tuvo ninguna virtud sin esfuerzo y oración. Dice San Juan Damasceno que María es pura y amante de la pureza. Por eso no puede soportar a los impuros. El que a ella recurre ciertamente se verá libre de este vicio con solo nombrarla lleno de confianza. Decía San Juan de Ávila que muchos tentados contra la castidad, con solo recordar con amor a María Inmaculada, han vencido. María Virgen pura, ¿cuántos se habrán perdido por este vicio? Señora, líbranos. Haz que en las tentaciones siempre recurramos a ti diciendo: María, ayúdanos. Amén. Pobreza de María. María, seguidora de Jesús. Nuestro amado Redentor, para enseñarnos a desprendernos de los bienes efímeros, quiso ser pobre en la tierra. Por vosotros se hizo pobre siendo rico, y con su pobreza todos hemos sido enriquecidos. Por eso Jesús exhortaba al que quería seguirle: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Mateo 19:21. La discípula más perfecta y que mejor siguió su ejemplo fue María. Es de opinión San Pedro Canicio que la Santísima Virgen, con la herencia dejada por sus padres, hubiera podido vivir cómodamente, pero quiso quedar pobre reservándose una pequeña porción y dando todo lo demás en limosnas al templo y a los pobres. Se cuenta en las revelaciones de Santa Brígida que le dijo la Virgen: desde el principio resolví en mi corazón no poseer nada en el mundo. Los regalos recibidos de los magos serían ciertamente valiosos, afirma San Bernardo, como convenía a su regia majestad, pero se distribuirían a los pobres por manos de San José. Por amor a la pobreza, no se desdeñó en casarse con un trabajador como lo era José, y en sustentarse con el trabajo de sus manos, como coser y cocinar. Reveló el ángel a Santa Brígida que las riquezas de este mundo eran para María como el barro que se pisa, y así vivió siempre pobre. María nos enseña a amar la pobreza. Quien ama las riquezas, decía San Felipe Neri, no llegará a ser santo. Y afirmaba Santa Teresa: es claro que va perdido quien camina tras cosas perdidas. Por el contrario, decía la misma santa que la virtud de la pobreza abarca todos los demás bienes. Dije, la virtud de la pobreza, que, como dice San Bernardo, no consiste en ser pobre, sino en amar la pobreza. Por eso afirma Jesucristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados porque no quieren otra cosa más que a Dios, y en Dios encuentran todo bien, y encuentran en la pobreza su paraíso en la tierra, como lo entendió San Francisco al decir: mi Dios y mi todo. Amemos ese bien en el que están todos los bienes, como exhorta San Agustín. Ama un bien en el que están todos los demás, y roguemos al Señor con San Ignacio: dame solo tu amor, que si me das tu gracia, soy del todo rico.
y cuando nos aflija la pobreza, consolémonos sabiendo que Jesús y su Madre Santísima han sido pobres como nosotros. Dice San Buenaventura: el pobre puede recibir mucho consuelo con la pobreza de María y la de Cristo. Madre mía amantísima, con cuánta razón dijiste que en Dios estaba tu gozo. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque en este mundo no ambicionaste ni amaste otro bien más que a Dios. Atráeme en pos de ti. Señora, despréndeme del mundo y atráeme hacia ti para que ame al único que merece ser amado. Amén. Obediencia de María. María, la disponible para Dios. Por el amor que María tenía a la virtud de la obediencia, cuando recibió la anunciación del ángel San Gabriel, no quiso llamarse con otro nombre más que con el de esclava. He aquí la esclava del Señor. Sí, dice Santo Tomás de Villanueva, porque esta esclava fiel, ni en obras ni en pensamiento, contradijo jamás al Señor, sino que, desprendida de su voluntad propia, siempre y en todo vivió obediente al divino querer. Ella misma declaró que Dios se había complacido en esta su obediencia cuando dijo: miró la humildad de su esclava. Lucas 1:48. Pues la humildad de una sierva se manifiesta en estar pronta a obedecer. Dice San Agustín que la Madre de Dios, con su obediencia, remedió el daño que hizo Eva con su desobediencia. La obediencia de María fue mucho más perfecta que la de todos los demás santos, porque todos ellos, estando inclinados al mal por la culpa original, tienen dificultad para obrar el bien, pero no así la Virgen. Escribe San Bernardino: María, porque fue inmune al pecado original, no tenía impedimentos para obedecer a Dios, sino que fue como una rueda que giraba con prontitud ante cualquier inspiración divina. De modo, como dice el mismo santo, siempre estaba contemplando la voluntad de Dios para ejecutarla. El alma de María era, como oro derretido, pronta a recibir la forma que el Señor quisiera. María solo se rige por la voluntad de Dios. Bien demostró María lo pronto de su obediencia cuando, por agradar a Dios, quiso obedecer hasta al emperador romano, emprendiendo el viaje a Belén, estando en estado y en pobreza. De modo que se vio constreñida a dar a luz en un establo. También, ante el aviso de San José, al punto, la misma noche, se puso en camino hacia Egipto, en un viaje largo y difícil. Pregunta Silveira: ¿por qué se reveló a José que había que huir a Egipto y no a la Virgen que había de experimentar en el viaje más trabajos? Y responde: para darle la ocasión de ejercitar la obediencia, para la cual estaba muy preparada. Pero sobre todo, demostró su obediencia heroica cuando, por obedecer a la divina voluntad, consintió la muerte de su hijo con tanta constancia. Por eso, a lo que dijo una mujer en el Evangelio: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús respondió: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. En consecuencia, conforme a Beda el Venerable, María fue más feliz por la obediencia al querer de Dios que por haber sido hecha la madre del mismo Dios. Por esto agradan muchísimo a la Virgen los amantes de la obediencia. Se cuenta que se le apareció la Virgen a un religioso franciscano llamado Acorso cuando estaba en la celda, pero en ese instante fue llamado para confesar a un enfermo y se fue. Mas al volver encontró que María lo estaba esperando, alabándole mucho su obediencia. Como al contrario, reprendió a un religioso que después de tocar la campana,
se quedó contemplando ciertas devociones. Hablando la Virgen a Santa Brígida de la seguridad que da el obedecer al Padre espiritual, le dijo: la obediencia es la que introduce a todos en la gloria, porque decía San Felipe Neri que Dios nos pide cuenta de lo realizado por obedecer, habiendo dicho él mismo: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Reveló también la Madre de Dios a Santa Brígida que ella, por los méritos de su obediencia, obtuvo del Señor que todos los pecadores que a ella se encomiendan sean perdonados. Reina y Madre nuestra, ruega a Jesús por nosotros. Consíguenos por los méritos de tu obediencia ser fieles en obedecer a su voluntad y a las órdenes del director espiritual. Amén. Paciencia de María. María ejerció paciencia heroica. Siendo esta tierra lugar para merecer, con razón es llamada Valle de Lágrimas, porque todos tenemos que sufrir y con la paciencia conseguir la vida eterna, como dijo el Señor. Mediante vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Dios, que nos dio a la Virgen María como modelo de todas las virtudes, nos la dio muy especialmente como modelo de paciencia. Reflexiona San Francisco de Sales que, entre otras razones, precisamente para eso le dijo Jesús a la Santísima Virgen en las bodas de Caná aquella respuesta que pareciera no tener en cuenta su súplica: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Precisamente para darnos ejemplo de la paciencia de su madre. Pero, ¿qué andamos buscando? Toda la vida de María fue un ejercicio continuo de paciencia. Reveló el ángel a Santa Brígida que la vida de la Virgen transcurrió entre sufrimientos. Como suele crecer la rosa entre las espinas, así la Santísima Virgen en este mundo creció entre tribulaciones. La sola compasión ante las penas del Redentor bastó para hacerla mártir de la paciencia. Por eso dijo San Buenaventura: la crucificada concibió al crucificado. Y cuánto sufrió en el viaje a Egipto y en la estancia allí, como todo el tiempo que vivió en la casita de Nazaret, sin contar sus dolores de los que ya hemos hablado abundantemente. Bastaba la sola presencia de María ante Jesús muriendo en el Calvario para darnos a conocer cuán sublime y constante fue su paciencia. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Con el mérito de esta paciencia, dice San Alberto Magno, se convirtió en nuestra madre y nos dio a luz a la vida de la gracia. Y lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, pero continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Los esperamos entonces. Por su atención, muchas gracias. Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Hasta aquí, las glorias de María. Texto de San Alfonso María de Ligorio.